Yo lamento mucho que se haya tomado al INE como un botín político por dos personas. Lo digo claramente y lo digo de frente, que lo que yo percibo es una campaña política donde un grupo muy definido en el Instituto Nacional Electoral, que se ha empatado con la oposición, ha tomado esta bandera para contrarrestar al presidente López Obrador. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, 6 de marzo del año 2023. Vamos con información, pregoneros, porque así fue la participación el día de hoy de Lorenzo Córdoba en este foro UNAM, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se topó ni más ni menos que con el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, que ya pues tiene bien medido a Lorenzo Córdoba y el día de hoy denuncia todo esto que ha hecho Lorenzo Córdoba de prácticamente aliarse con la oposición para contrarrestar al presidente Andrés Manuel López Obrador, formar este bloque para ir en todo en contra de Morena y en contra del gobierno federal. Lorenzo se enojó como siempre cuando le dije la verdad sobre su parcialidad y que convirtió al INE en un botín político, así lo dijo Sergio Gutiérrez Luna. Así fue el día de hoy este encontronazo en pleno foro en la UNAM. Vamos a escucharlo. Esto es lo que dijo Sergio Gutiérrez Luna. Por esto se enojó Lorenzo Córdoba. Y creo que el inicio de este diferendo, donde destacadamente el consejero Córdoba y el consejero Murayama han sostenido que una reforma electoral solo puede ser lo que ellos dicen que debe ser y no lo que el legislativo hace, inicia con un diferendo que tiene que ver con los sueldos. Este debate, tengo aquí un ejemplar del amparo que presentó el consejero Ciro Murayama, donde él señala en esta promoción, en esta demanda, que el cargo para presidente de la República tiene una reducción en su ingreso de 1.474.000 pesos, lo que le afectaría a su percepción anual, la cual ascendió a 3.137.000 pesos. Ya inicia un diferendo que tenemos en el partido Morena con destacadamente el consejero Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. ¿Por qué? Porque mucho se ha hablado de la autonomía del INE, pero la autonomía ¿para qué? ¿Con qué cauce? ¿Qué dirige esa autonomía? Nosotros creemos y consideramos que hubo un mandato muy claro en la elección del 2018 y en la elección del 21, donde la sociedad demandó austeridad en el ejercicio del gasto público. Entiéndanse, poderes de la Unión y órganos autónomos. Creemos nosotros que la sensibilidad de quienes integran estos órganos, entes, poderes que están previstos en la Constitución debe derivarse de esa demanda social. Nunca apreciamos, nunca vimos esa empatía o esa sensibilidad para adecuar una realidad administrativa, burocrática, a lo que demandaba la sociedad. Y creo que Y no quedó ahí, mis estimados pregoneros. El enojo es por los sueldos. La gente votó por austeridad en los poderes y en estos órganos autónomos como el INE. Ahí van más argumentos de Sergio Gutiérrez Luna. Les falta prudencia a los consejeros electorales. Ciro y Lorenzo no fueron imparciales con Morena nunca. Ambos usaban los medios para incidir en las decisiones del INE, el protagonismo que la misma consejera Carla Humphrey ha denunciado. Que a mí me parece que la función del árbitro electoral, su independencia que tanto defienden, va aparejada de algo muy importante, la prudencia. Creo yo, lo afirmo contundentemente, no ha existido prudencia por parte de dos personas que tienen una encomienda constitucional de darle la garantía y la certeza a todos los jugadores de la arena democrática, que son destacadamente el consejero Córdoba y el consejero Murayama. Incluso en varios momentos, cuando era representante como consejero del INE, promoví
acciones jurídicas denunciando que prejuzgaban sobre asuntos próximos a resolverse en el Consejo General. ¿Qué pasaba en aquel momento? Había algunas polémicas sobre las mañaneras y lo que decían el consejero Lorenzo y Córdoba era hacer un rol de medios para tratar de inducir la forma en la que pretendía que resolviera el tema el Consejo General. Me quedan 2 minutos. Ahí lo tienen, mis estimados peroneros. El INE se convirtió en botín de Ciro y Lorenzo. El plan B sufrió 70 adecuaciones. Sí hubo debate, la oposición y algunos consejeros se unieron contra el presidente. Ciro y Lorenzo mienten sobre el plan B. Esto fue lo que más le dolió a Lorenzo Córdoba. Vamos a escucharlo. La iniciativa que se presentó sufrió más de 70 modificaciones, 70 adecuaciones que hicimos en la Cámara de Diputados. Yo promoví e impulsé una que me parecía trascendente y fundamental, el que no se eliminara la sala especializada. Consideré en la reflexión que hicimos y convencí a los compañeros de que el modelo para los procedimientos especiales sancionadores podría no ser eficaz si se eliminara la sala regional especializada. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo reflexión en los temas que tienen que ver con la reforma electoral, que lo que yo percibo es una campaña política, donde un grupo muy definido en el Instituto Nacional Electoral, que se ha empatado con la oposición, ha tomado esta bandera para contrarrestar al presidente López Obrador. Es falso que el gobierno pretenda hacerse cargo de las elecciones. Es falso que el hecho de que puedan usar inmuebles públicos, trastoque algún principio electoral. Creo que es dable optimizar algunas estructuras y procesos del INE, alguno que también en su momento platicamos el consejero Córdoba y yo, que tiene que ver con la forma en que, por ejemplo, se entrevistan a las personas que integran las mesas directivas de casilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que las visiones para un Instituto Nacional Electoral no solo pueden ser la que dicen 2 personas que debe de ser. Creo que si entendemos a la Constitución, tenemos claro que la función del Poder Legislativo es hacer leyes, del Poder permanente reformador de la Constitución, dar reformas constitucionales. Y si los entes u órganos o personas sienten que puedan transgredir la Constitución, pueden acudir a los medios jurisdiccionales para hacerlo valer. Sin embargo, aquí hago notar que esto se está haciendo con una conducta, con una intención eminentemente política. Conducta eminentemente política, la de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Así los desnudó el día de hoy desde este foro en la UNAM Sergio Gutiérrez Luna a estos que siempre se la dan de protagonistas, y así respondió, sí, lleno de coraje, Lorenzo Córdoba. Vamos a escucharlo. El monopolio de ello se lo dejo al diputado Gutiérrez Luna. Por cierto, quien hablaba de la prudencia, justo quien tiene el triste privilegio de ser la única persona en 30 años de transición democrática de haber roto ese arreglo fundacional de la transición, habiéndonos denunciado penalmente a 6 consejeras y consejeros y al secretario ejecutivo por decisiones que adoptamos para presionar políticamente al árbitro. Diputado Gutiérrez Luna, cuando me quieran volver a invitar a la Cámara de Diputados a discutir, invítenme, con mucho gusto volver a ir, y reivindicaré ahí una cosa que dije entonces y que voy a hacer ahora. A las instituciones yo sí las respeto, y a diferencia de lo que dicen ustedes, que no respetan a la institución a la que pertenecen, yo sí fui y lo respeté a pesar de su sesgada conducción. Y aquí, en la universidad, yo no voy a caer en la provocación y faltarle respeto a la comunidad a la que pertenezco. Tómala, pues sí se enojó Lorenzo Córdoba ante toda la exhibida que le dio Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena. Y continuó, no terminó ahí, vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros. Luego de más de 30 años de construcción y fortalecimiento de nuestro sistema electoral, de 8 grandes reformas electorales articuladas, entonces sí, hoy no, sobre la base del mayor consenso posible, amparadas en diagnósticos, entonces sí, hoy no, respecto de los principales problemas identificados en cada momento histórico,
y puestas a prueba de forma gradual en procesos electorales intermedios y no en una elección presidencial como ahora se pretende hacer. Reformas fundadas en diagnósticos, información cierta y no en la bilis y en los rencores personales. El primero de los puntos que voy a mencionar es que hoy tenemos un sistema, bueno, lo primero que quiero decir es que hoy tenemos un sistema electoral anclado en 5 grandes pilares. El primero es la autonomía del poder, de los poderes y la independencia frente a los partidos políticos de los órganos electorales. Gracias a estas, pero sobre todo a su ejercicio pleno, la ciudadanía y los actores políticos pueden tener certeza de que las decisiones del árbitro electoral siempre estarán apegadas al marco jurídico, legal y constitucional. Y cuando no opinan lo mismo como el señor representante, pueden acudir a los tribunales que en un amplísimo porcentaje de resoluciones confirman el apego a la Constitución de las decisiones del INE. Uno de los ejemplos más simbólicos del atropello constitucional que el Plan B supuso fue el cese del titular de la Secretaría Ejecutiva del INE, una norma ad hominem, una norma personal, una norma que no es abstracta, que es concreta. Estudiamos Derecho, ¿no? Aquí en la facultad sí nos enseñan, en otras escuelas no lo sé, que las normas tienen que ser generales, impersonales y abstractas. Pero bueno, en el camino se pierde la sapiencia jurídica. Pero ese no es el único ejemplo. La desaparición de la Junta General Ejecutiva, que se sustituye por una comisión de administración, mezclando órganos de dirección, órganos técnicos. A veces leer la Constitución ayuda para poder entender cómo tiene que estar integrado el instituto, pero tienes que llegar al artículo 41 constitucional, ya no digamos al 127 para poder entender que lo que está prohibido son remuneraciones mayores a lo que gana el presidente, a la remuneración del presidente de la República, no sueldos. Pero bueno, quienes lucran teniendo ingresos adicionales de iglesias, de despachos, de periódicos. Ahí lo tiene, mis estimados pregoneros, y sigue llorando por toda esta situación del secretario ejecutivo, bueno, exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina. Los ahorros del INE permiten atender imprevistos como las elecciones de Tamaulipas de hace un par de semanas. El Plan B elimina más del 80% del sistema profesional que trabaja todos los días, no cada 3 años, dice Lorenzo Córdoba. Y no me quiero ensañar. Decía, estas son muchas o por ejemplo, que se prohíba al instituto hacer uso de sus economías. Acabamos de tener elecciones en Tamaulipas hace 2 semanas, extraordinarias, obviamente nadie las podía prever. ¿Cómo se pagaron con las economías del instituto? Ahora esas economías tendrán que devolverse inmediatamente a la Secretaría de Hacienda, no al cabo del año, para poder solventar imprevistos como justamente elecciones extraordinarias. De ese tamaño la violación a la autonomía por parte del INE, por parte del Congreso. Un segundo pilar del sistema electoral es la existencia de un sólido servicio profesional electoral, construido paso a paso a lo largo de décadas, desde que el IFE y luego el INE construyó este servicio que es el más robusto y el más encomiable que hay en nuestro país. Compuesto actualmente por 2.571 profesionales que acceden por medio de concurso público a ese cuerpo y que ascienden al mismo con base en el mérito y la evaluación permanente de su desempeño. El servicio profesional electoral es quizá la más fehaciente de lo que podemos hacer en México, la base más fehaciente, cuando decidimos destinar recursos institucionales con rigor y esmero a la función electoral. Gracias a ellos es que hay elecciones. La reforma electoral, el Plan B, desaparece. El 84.6% de las plazas del servicio profesional electoral. Y quien diga lo contrario, pues es que no leyó la reforma que votó. El tercer pilar de nuestro sistema electoral es la presencia desconcentrada del INE en todo el territorio nacional. Dicha estructura nos permite desplegar nuestra capacidad de actuación en todos los procesos electorales. Hay quienes no saben de elecciones y creen que el INE nada más sale al campo cada 3 años. Todos los días se mueve la demografía del país, todos los días hay que actualizar la cartografía electoral, porque nosotros tenemos que georreferenciar a los electores. Si crece un asentamiento en una ciudad, si se despobla una parte en rural, pues tenemos que saber día a día cómo se mueve esa gente para poder, el día de las elecciones, poder instalar una casilla donde debemos instalarla. Precisamente ese es el trabajo del INE, del Instituto Nacional Electoral. Hablan como si hicieran tantas maravillas en el Instituto Nacional,
electoral cuando esto es un trabajo que lo han realizado desde su creación. Pero bueno, siempre quiere mandar tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama. Vean nada más. Y siguió con sus mentiras, el plan B, que el gobierno decide quién vota en el extranjero. Hágame el bendito favor, las mismas mentiras de siempre. Los datos personales de millones de mexicanos están en riesgo. Permite a los funcionarios meter las manos en las elecciones. Vean nada más la calidad de Lorenzo Córdoba, hasta dónde llega, mis estimados pregoneros. Sus mentiras. Con la reforma, el gobierno federal va a adquirir a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores el derecho de validar la lista de los mexicanos que votan en el extranjero. Es decir, ya no va a ser el INE el que va a armar esa lista. La ley lo dice, y si dice el diputado no, pues esta es la prueba enésima de que no leyó lo que votó. La ley dice que quien va a validar esa lista es la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué quiere decir validar? Darle el visto bueno, ¿no es cierto? ¿Y saben cómo se va a integrar esa lista ahora? Ya no solo con la credencial para votar, que expide el INE, sino también con el pasaporte y la matrícula consular. Es decir, quien va a definir quién puede votar o no desde el extranjero es un órgano del gobierno como la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y sí, claro que se ponen en riesgo los datos personales de las y los ciudadanos. Hoy operan en nuestros módulos con mecanismos de seguridad sumamente garantizados, que se transmite la información biométrica de todos nosotros a través de líneas encriptadas, a través de líneas dedicadas. Y para ahorrar dinero, dicen que tenemos que poner los módulos en oficinas de gobierno, o sea, de los partidos. Ahí habrá que irles a pedirle permiso a estos señores para que nos digan si podemos instalar módulos o en escuelas públicas. O sea que los horarios van a depender de los directores de las escuelas y de los titulares de las oficinas de gobierno, que normalmente son y tienen sesgo partidista, y se vale. ¿De veras vamos a depender de la seguridad informática de los datos de todos y cada uno de ustedes, de las oficinas de gobierno que por austeridad han provocado que grandes bases de datos se hackeen, cuando la del INE es una de las bases de datos más seguras porque se le invierte dinero? 1 de cada 3 pesos, pero eso no lo dicen estos señores, 1 de cada 3 pesos de gasto de operativo del INE se dedica al servicio de la credencial y al mantenimiento del padrón electoral. Ahí lo tienen, mis estimados peroneros. Y así siguió Lorenzo Córdoba con las mismas mentiras de siempre, hasta salió a decir de que AMLO llegó al poder una vez más gracias al Instituto Nacional Electoral, y lo mismo de siempre. Pero bueno, mis estimados peroneros, así quedó exhibido el día de hoy por el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Siguió con sus intrigas, con las mentiras de siempre por parte de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Eso hay que mencionarlo, hasta en la UNAM fue a constatar esto. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados peroneros. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like, compartan información.